en su afán enfermizo de imponer un sistema dictatorial, abusivo, autoritario, antes de irse a la chingada y heredarlo a su corcholata, el narcopresidente utilizó su circo del día de hoy, 19 de agosto del 2024, para decir sandeces, para decir estupideces propias de un retrasado mental, en el sentido de que el paro de labores anunciado por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no solamente a nivel capital, sino en todo el país, debido a la reforma constitucional de que los jueces, magistrados, ministros sean designados por el voto popular. El narcopresidente, de manera frívola, de manera insensata y con una estupidez que raya en la locura, manifestó que qué bueno que se manifestaran los trabajadores, que todo lo pueden hacer, que la reforma judicial es para favorecer a los trabajadores, que no se van a vulnerar sus derechos y que es en beneficio del pueblo de México. Y ello pues no son más que puras falacias y mentiras, porque el narcopresidente está obsesionado, tiene una compulsión obsesiva de que tiene que acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos le frenaron su instauración de una cuarta transformación, que es un sistema comunista, sin aceptar que las reformas que él envió al Congreso y que fueron aprobados eran inconstitucionales, como el de considerar a la Guardia Nacional de carácter militar cuando ello viola el artículo 21 de la Constitución Federal, que señala que el mando de la Guardia Nacional es civil. Y sin embargo el narcopresidente, como ya trae venganzas con la Corte y quiere dejar una cuarta transformación, que es un sistema comunista, antes de irse a la chingada, pues hizo declaraciones muy pendejas. Y para acreditar que los trabajadores del Poder Judicial no se tragan las mentiras, las falacias del narcopresidente, me permito exhibir el anuncio que hace un periodista de que los trabajadores del Poder Judicial se reunieron en el Consejo de la Judicatura para acordar el paro de labores a partir de este lunes 19 de agosto del 24, así. Trabajadores iniciaron un paro nacional de labores con respecto a la reforma judicial. Están en contra del dictamen que está trabajándose en la Cámara de Diputados. Israel, nos tienes información. Buenos días, adelante. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues estoy ubicado exactamente aquí en esta sede del Poder Judicial de la Federación. Es la avenida Ingeniero Eduardo Molina, la Colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza. Y es que, como lo señalas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están pues llevando a cabo este paro de labores. El día de hoy, de hecho, se va a llevar a cabo una votación para decidir el tiempo y si se prolonga esta suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del país, en rechazo a la reforma del Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo Federal. Son aproximadamente 60 personas quienes desde el 18 de agosto pues realizan la toma de los accesos de esta sede del Poder Judicial de la Federación. Bueno, es un hecho ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y considero que el resto de los jueces, magistrados, etcétera, de todo el país, ven peligrar la soberanía y la independencia del Poder Judicial. Y como se está viviendo un estado sin orden jurídico,
porque lo que impera es un régimen autocrático, un régimen abusivo, en donde el poder se concentra en una sola persona, que es el narcopresidente. Es el motivo por lo que peligra la autonomía y la independencia del poder judicial, y es la razón por la que los trabajadores tomaron la decisión de irse en huelga, porque en ausencia de un Estado de Derecho, pues opera la defensa privada, que es permitido por la misma Constitución Federal, porque si la Constitución es inviolable, el artículo 49 de la Constitución Federal señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Cada poder es independiente, es soberano, y al no respetarse esa premisa constitucional, pues lo único que le queda a la Corte es defenderse hasta con las uñas por estar haciendo una defensa privada en ausencia de autoridad. Sin embargo, el narcopresidente, con la estupidez que lo ha caracterizado, pues es un verdadero enfermo mental, un narcisista, un vengativo, un sujeto perverso y ruin. Argumenta pues que se pueden ir a paros, que no hay problema, pero que sí les previene, que su reforma es benigna, que es para proteger sus derechos, cuando la realidad es que está violando la Constitución, como ya lo estoy acreditando, y además va a conculcar sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, y además va a violar el Consejo de la Judicatura, y para estar en contexto me permito exhibir sus estupideces así. En su derecho de manifestarse, solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. A ver. Bueno, eso solamente el narcopresidente se lo cree porque es un narcisista y llega a creerse la realidad alterna de sus mentiras, porque con ello obtiene pues reconocimientos de parte de la gente ignorante, de la gente analfabeta, de sus paleros, y fundamentalmente de los 10 o 15 millones de paleros convenencieros que ya son borregos del rebaño del narcopresidente. Pero hablando desde el punto de vista constitucional, el narcopresidente está realizando esas reformas no para beneficio de los trabajadores o para concederles derechos sociales, sino para acabar con una institución que ha sido el contrapeso de los excesos del autoritarismo del narcopresidente. Y como el narcopresidente tiene esa alteración mental de creerse superior a todos y además exigir reconocimientos, pues de lo contrario, su superioridad irrazonada lo hace o lo convierte en un vil delincuente, un dictador abusivo, como se caracteriza a todo régimen autoritario, en donde se abroga todos los poderes del Estado y en donde además utiliza la demagogia y el populismo para manipular a todos los ejércitos de sinvergüenzas, convenencieros, que reciben dádivas del gobierno, que finalmente es dinero de nuestros impuestos. Pero como se vive en un estado sin ley,
en un narcoestado, en un gobierno fallido, pues la única arma, ya que no se da el derecho de huelga, pues se trata de un poder autónomo e independiente, pues la única opción es conseguir la unión de todos los trabajadores, del pueblo en general, para evitar un crimen de lesa humanidad, como es acabar con nuestro sistema político mexicano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Federal, que señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Máxima que costó sangre y vidas de los revolucionarios que lograron implantar en la Constitución los derechos sociales y los reclamos del pueblo de México, y que este narcopresidente dictador de aldea, de un plumazo, para satisfacer sus insanos principios de avasallamiento a todos los poderes de la Unión, está poniendo en práctica con su reforma, antes de irse mucho a la chingada y dejarlo y heredarlo a su corcholata, para definitivamente darle en toda la madre a nuestras instituciones. Y eso va a ser de manera irreversible y va a repercutir en la bolsa de valores y además en la depreciación del peso, porque a leguas se nota que vienen épocas aciagas en donde se va a implantar un sistema autoritario con una fachada de constitución. Muchas gracias.